crear nuestro programa, pues necesitamos entender algunos conceptos. Vuelvo acá y pongo pantalla completa. Necesitamos entender algunos conceptos como por ejemplo el de las variables. Entonces aquí las variables, perdón, acá son como unas cajitas en las que vamos a guardar información. Entonces yo para crear esta cajita primero le digo el tipo de cajita, el nombre y el valor. Entonces voy a crear acá por ejemplo una caja tipo entero que se llama X y tiene un valor de 3. Voy a crear otra cajita tipo entero que se llama Y y vale 5. Entonces, tipo de variable, nombre de la variable y valor. Tipo de variable, nombre de la variable y valor. También puedo decir, digamos, z igual a x más y. Entonces, ¿qué está pasando aquí por dentro? Lo que está pasando es que yo le estoy diciendo al computador, mire, vaya a la memoria RAM, porque el computador tiene dos tipos de memoria, el es disco duro pues o de estado sólido, que es la memoria permanente, y la memoria RAM. La memoria RAM se encarga de lo que está abierto en este momento. Es decir, yo aquí tengo abierto Discord, OBS, Opera y Visual Studio. ¿Dónde están almacenados? Porque los tengo abiertos en la memoria RAM. De hecho, si yo le doy aquí administrador de tareas y miro aquí en memoria, me dice lo que usted tiene abierto le está consumiendo el 50% de la memoria RAM. ¿Y cuánto tengo de disco duro? Ese ya es diferente. Eso ya serían estos datos que aparecen acá. Que en mi caso pues tengo tres discos, dos de estado sólido y uno normal, y pues digamos que ellos sirven es para almacenar información de forma permanente. Pero cuando uno abre un programa se guarda ese en la memoria RAM. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la memoria RAM es más rápida, entonces por eso se guarda en la memoria RAM. En la próxima clase les explico un poco más sobre el funcionamiento del computador. Pero lo importante aquí es que cada vez que uno crea una variable, él la va a guardar en la memoria RAM. Entonces él dice, computador, guárdeme esto en la memoria RAM. Y guárdeme esto en la memoria RAM. Luego cuando yo le digo a z es x más y, le estoy diciendo al computador, vaya a la memoria RAM y pregunte por x. Entonces él va hasta la memoria. El que hace eso pues es la CPU. Entonces es como si fuera un mensajero constantemente. Entonces piensen que esta es la CPU. O el procesador, pues con CPU me refiero a procesador. Y la CPU va y le toca la puerta a la memoria RAM, que físicamente es mucho más grande que la CPU, RAM. Y ahorita pues lo primero que pasó fue que él guarda una variable x que tiene un valor de 5. Entonces luego la CPU le dice, ve, yo ya necesito buscar a x. Entonces la CPU va hasta donde la memoria RAM y le dice, ve, necesito que busque una persona por mí, ¿a quién necesita que busque a x? Y él dice así, x yo lo conozco y vale 5. Y se lo entrega a la CPU otra vez. Entonces z es x, que ya la CPU sabe, porque fue y le preguntó a la memoria, que es un 3. Y sabe que y vale 5, o sea que aquí me he equivocado, para que no nos confundamos, pongámosle aquí el 3. Y es capaz de hacer la suma. ¿Cómo mostramos el resultado? Vamos a utilizar console.writeline que nos permite mostrar mensajes z. Esto es para mostrar mensajes. Entonces aquí está. Y me muestra un 8. Aquí creo que, no sé si se alcanza a ver el 8. Yo creo que está quedando muy pequeño esto. A ver. Ahora sí, ahí se ve el 8. Entonces ya hicimos un programa pues que suma dos datos. Hay otros tipos de variables, sí, claro que sí. Hay double, por ejemplo. Double X que me permite, ¿qué es double? Un tipo de variable que me permite manejar decimales. Entonces, double X, double Y, digamos 5.5, o pongamos otro 5.8. Y aquí me dice un error. ¿Qué me dice el error? Como, pero es que si estos son double, yo el resultado pues también debería guardarlo en un double. Entonces, pues pongamos este también como double. Y ahora sí, es capaz de sumarlo y me da 9.3. ¿Qué pasa si yo a un entero trato de ponerle decimales? Que él los va a ignorar, perdón, me va a marcar un error acá respecto al dato. Pues de hecho me dice, no puedo convertir implícitamente de double en int, porque este de acá es un double y lo estoy tratando de guardar en un int. Entonces la primera pregunta es, ¿necesito un número? Sí. ¿Tiene decimales? No, utilizo entero. ¿Tiene decimales? Sí, utilizo double. Por ejemplo, la edad tiene decimales? No, utilizo un int. El puntaje del jugador no tiene decimales, entonces utilizo un int. Yo tengo la vida del jugador y la vida del jugador si utiliza decimales, entonces utilizo un double. También hay otros tipos de datos que se llaman string. String.
digamos nombre, igual a Gio, y puedo mostrar aquí nombre, y ya me lo muestra. Pues creo una variable tipo texto. Y de hecho también se pueden sumar. Puedo poner aquí apellido, Espinal. Puedo poner aquí una variable que se va a llamar nombre completo. Y va a ser nombre más apellido. Y aquí mostremos nombre completo y aquí me aparece Joan Espinal. Cuando uno suma texto, lo que él hace es que pone el otro texto aquí a la derecha. Pues está un texto acá y el otro lo pone aquí. Creo que la pantalla está reflejada. Pues va de izquierda a derecha. Sería como... Me confunde mucho hacer esto así en pantalla reflejada. Listo, aquí así. Toma el Gio y le suma el Espinal. Eso se llama concatenar datos cuando los junta. Entonces miren la siguiente pregunta. Tengo X, tengo Y y tengo Z. Igual que ahorita, Z va a ser X más Y. X va a valer 3 y Y va a valer 5. ¿Cuánto creen que me va a dar Z? ¿Qué me va a mostrar en la pantalla? 3 espacio 5. Eso. Inclusive Profe, aquí una está el espacio. preguntita. Sí. Sabes que están las variables de tipo el float y el double, pero hay una diferencia entre las dos. Yo no estoy muy seguro. Sí, pues digamos que aquí como apenas estamos empezando, vamos a utilizar double. Pero sí hay una diferencia y es en la precisión en decimales. El float es capaz de manejar más precisión en los decimales, pero menos en la parte entera. Entonces, digamos, yo necesito guardar decimales con cambios muy pequeñitos, utilizo un float. O necesito guardar números donde los decimales casi no cambian, pero el entero sí, la parte entera sí cambia mucho, utilizo double. En términos generales, pues como para uno no complicarse mucho, si están en Visual Studio creando aplicaciones de consola, utilicen double. Si están en Unity, utilicen float. Esa es como la definición rápida. Ya sabemos que de fondo si hay una razón. Pero todo el motor de físicas de Unity, el motor de matemáticas de Unity fue hecho con Float. Entonces estoy en Unity, utilizo Float. Estoy en Visual Studio haciendo aplicaciones de consola, utilizo Double porque el sistema de matemáticas de Visual Studio nativo está hecho con Double. Con eso queda más clara la pregunta. Listo, listo. Y ya si miramos acá, entonces tengo este 3 y este 5. La suma normalmente me daría un 8, pero como son textos, él lo que hace es poner uno al lado del otro y me das un 35. Tengan en cuenta que el resultado pues va a cambiar dependiendo del tipo de dato. Adicionalmente yo puedo hacer conversiones. Miremos acá. Int y igual a 5. Y x es un string. Entonces aquí hay un error cuando yo los trato de sumar. Porque yo no puedo sumar este, que es un texto, con un número. ¿Qué puedo hacer? Convertirlo a un número también. Entonces hay algo que se llama int.parse que me permite convertir un texto a un número. Y ahora sí me lo sumo como si los dos fueran números, me dio un 8. ¿Qué hace esto? Me permite convertir texto a número entero específicamente. También existe double.parse. Entonces miremos acá, pues ya vimos que existen variables y ya sabemos que podemos hacer conversiones. Aquí esta es una tabla para hacer conversiones. Entonces yo quiero convertir de float a entero, pongo entero entre paréntesis. Quiero convertir de float a double, pongo double entre paréntesis. Quiero convertir de float a texto, pongo punto to string. Quiero convertir de texto a entero, pongo int.parse. Y aquí hay dos ejemplos. Igual pues obviamente lo vamos a seguir trabajando. Y bueno, las funciones son lo que nos permiten hacer ciertas acciones, como por ejemplo imprimir. Normalmente llevan mayúscula inicial y nombre de verbo. Miremos acá. Write con mayúscula inicial y escribir, que es un verbo. O sea que esto es una función, mientras que esto de acá son variables. Ahora, pues de hecho, pues voy a hacer un programa de ejemplo y ya ustedes durante la próxima tutoría van a hacer este ejercicio, que es el de tener unas coordenadas y calcular pendiente, intercepto y distancia. Si no están muy seguros de cómo se hace, no se preocupen, porque precisamente la tutoría es para que se reúnan conmigo y yo les voy dando retroalimentación de cómo trabajar. Inclusive si no saben cómo empezar, no hay problema, la tutoría pues les voy ayudando. Pero antes de eso, pues voy a hacer un programa de ejemplo y es este. Voy a hacer un programa que me permita convertir de radianes a grados. Entonces, para hacer un programa, pues lo primero es que tengo que darme cuenta cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuál es la salida.
Voy a ponerlo aquí con este doble slash. Doble slash es un comentario, esto no afecta nada al código, simplemente es para organizarlo o que nosotros entendamos. Entonces, entradas. La entrada, si yo quiero convertir de radianes a grados, pues la entrada es una variable en radianes o un ángulo en radianes. Los ángulos pueden tener decimales, ¿sí? Entonces debería trabajarlo con int o con double. Con double. Double. Exacto. Entonces double, ángulo en radianes. Supongamos que quiero convertir 1.5. Listo. Noten que cada vez que yo termino pongo un punto y coma. Punto y coma significa ya terminé esta instrucción. Esa es la forma en que se le habla al computador. Pues como les digo, pues uno se ajusta a hablar con el computador de una forma que lo entienda. Luego el proceso, que es la conversión. ¿Cómo convierto de radianes a grados? Entonces voy a crear aquí la variable pero en grados, ángulo ya en grados, va a ser igual al ángulo en radianes multiplicado por 180 y dividido sobre pi. Pues de hecho yo podría poner aquí 3.1416, ¿cierto? Pero ya hay algo que es mat.pi y ya Sopies tiene el número ahí escrito. Y ya luego es la salida, que es mostrarle a la persona este resultado. Entonces, console.gray le mostramos un mensaje. El ángulo en grados es 2 puntos más ángulo. Entonces miremos acá. El ángulo en grados es 85 grados. Entonces 1.5 radianes es 85 grados. Y uno dirá, ah, pero ¿qué pasa si yo quiero que la persona pueda ingresar el valor que no está aquí fijo en el código, sino que la persona lo pueda ingresar? Entonces vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a escribir console.graylen primero para que la persona sepa qué va a hacer. Por favor ingrese el ángulo en radianes. Y aquí console.readline vamos a leer lo que sea que la persona escriba y a guardarlo en esta variable ángulo radianes. Pero resulta que lo que la persona lee, perdón, que lo que la consola lee está en texto, entonces necesitamos convertirlo double.parse console.readline. Y ahora sí es diferente. Por favor ingresa el ángulo en las radianes. Ah, yo quiero saber cuánto es 2.3 grados, 2.3 radianes en grados. Y me dice el ángulo en grados es 1317. Y ahí ya está. Ahí ya queda resuelto este ejercicio de acá. Ah, bueno, de pronto aquí yo creo que hubo un error, 2,3. Ahora sí, ahorita me había equivocado porque puse 2.3 y él pensaba que el punto era de miles con coma. Y ahí sí, Profe, una 181 pregunta. grados. Sí, ¿Me pasas por favor el código? claro. Eh, entonces, en este caso siempre se tendría que poner double parse para que el programa lo lea como número. Siempre, Exactamente. siempre. Porque él Listo. lo trata de leer como un texto. Entonces, para poder que lo lea como un número, le hacemos este double. Hagamos otros ejemplos acá. Supongamos que vamos a hacer un programa que reciba el año de nacimiento de una persona y le diga cuál es la edad. Entonces, entrada, año de nacimiento. En este caso, pues puede ser un entero. Entonces, int nacimiento. Digamos que fuera, no sé, 1940. Luego acá, el proceso es calcular. Entonces, la edad va a ser igual a el año actual menos la fecha de nacimiento. Y actual va a ser una variable tipo entero, que en este caso es 2021. Y la salida pues es mostrarle la edad. Su edad actual es más edad. Y aquí pues para alguien que haya nacido en 1940 le dirá que tiene 81 años. Y si queremos que la persona lo pueda ingresar, entonces hacemos lo mismo. int.parse console.readline. Y pues mostrémosle algún mensaje para que la persona entienda qué es lo que va a escribir console.readline. Por favor ingrese su año de nacimiento.
Entonces, no sé, nací en 1980 y su edad actual es 41 años. Ahí está. Este es otro ejemplo de un programa. Lo mismo, tenemos unas entradas, un proceso y una salida. El ejercicio que ustedes van a hacer durante la tutoría es este de acá, en donde van a hacer un programa que las entradas son dos coordenadas, el proceso es calcular la pendiente, pues y la salida es calcular la pendiente, el intercepto y la distancia. ¿Cómo funcionan las tutorías? Entonces, para las tutorías van a ir a ese enlace que les compartí por correo. Yo por correo les mandé un enlace que era, va a tocar buscarlo. Profe, era pendiente de punto intersecto y qué más. Y la distancia, igual ahí está pues en la presentación. Aquí está en la diapositiva 4 de, perdón, diapositiva 7 de la diapositiva Fundamentos de Programación. Entonces, vamos aquí a enviados. Y aquí yo les mandé algo que dice que es para las tutorías, que es este enlace de acá. Bueno, porque con como enlace, pero bueno, copio y pego. Y aquí les van a aparecer los horarios que yo tengo disponibles. Entonces ustedes hablan con su equipo y dicen, todos podemos el jueves a las 10:30. Sí, listo, entonces jueves a las 10:30 reservan el horario. Le dan confirmar y les van a pedir el nombre, pues anotan el nombre del que haya reservado el evento, el correo, y luego aquí escriben cuál es el grupo. Entonces digamos que la tutoría la está pidiendo Sebastián Cataño del grupo 3. Entonces me escribiría aquí en la tutoría eh, grupo 3, pues que 3 o grupo 3, fundamentos de programación. Y ya así yo sabría que son ustedes los que, pues con los que tengo que reunirme. Le dan programar evento y ya a mí me llega la notificación y me queda reservado en mi calendario para garantizar que nadie más pues pida una tutoría en el mismo horario. Es muy importante que reserven los horarios de tutoría rápido, pues porque se van acabando y si no alcanzan a pedir la tutoría de esta semana, pues se perderían la bonificación de esta semana. Como les digo, no son obligatorias, pero tiene bastantes beneficios, entonces ojalá todos pidan, todos los equipos pidan la tutoría, cuadren con sus equipos para ver cuándo pueden. Como es la tutoría, luego de que reserven, digamos que fuera hoy a las 9:30, por poner cualquier ejemplo, lo que hacen entre ustedes es que van a crear un grupo. Digamos, de hecho, algo como esto, pues como aquí que estoy con otros dos profes. Entonces, ¿cómo se hace lo del grupo? Ustedes en Discord le hablan a cualquier persona. Digamos, le hablo yo aquí a Daniel. Y que ese, pues, de hecho es el monitor. Entonces, están, digamos, acá, le hablan a cualquiera del grupo y le dan aquí en el más para agregar otras personas a este grupo. Entonces, digamos, voy a agregar a Adrián Rodríguez. Lo doy chulito aquí y ya esto no es una conversación entre Daniel y yo, sino que ya es un grupo. Y con este chulito de acá, pues van agregando a las otras personas. Y me agregan también a mí. Pues para poder agregarme me tienen que agregar a amigos, me mandan pues la solicitud. Y ya en el grupo de personas, pues digamos quedan ustedes cuatro y conmigo, pues quedamos los cinco. Y ya ahí en esa, de hecho aquí ya me están mandando, súper. En ese grupito pues ya ahí vamos quedando todos y durante la tutoría hacemos llamada por ahí. La tutoría tiene un esquema diferente porque durante la tutoría yo no les comparto pantallas, son ustedes los que me comparten pantalla, yo voy viendo las tres o cuatro pantallas, los voy viendo programar y les voy dando retroalimentación para que logren cumplir con el objetivo de la tutoría. ¿Alguna pregunta respecto a las tutorías? No, súper. Por último, hay unos retos que son para la casa. Bueno, si miran esa primera diapositiva hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo para resolver este triángulo y aquí está todo el código completo. Pues está el algoritmo y está el código. Ojalá miren los ejemplos porque eso les va a ayudar. Hay unos desafíos que son para la casa, los que son perdón, para el seguimiento son los que tienen este dibujito como de una bandera. Y hay más ejemplos. Aquí hice un ejemplo con las estadísticas de un personaje de League of Legends, que es Braum, y calculándole cuánta armadura tendría por nivel, donde el nivel es una variable que ingresa la persona. Aquí está pues como todo el código. Y un segundo ejemplo de uno calcular cuánto daño le hacen, pues porque las fórmulas que utiliza League of Legends son públicas, son estas de acá. Entonces ya uno sabe en cuál nivel, con cuánto ataque del otro jugador, cuánto daño recibiría uno.
pues suponiendo que no tiene ítems de armadura ni el otro de penetración de armadura, pero bueno, pues esos son detalles técnicos. Ahora, estos que dicen desafío, que están con una banderita, son los que hacen parte del seguimiento y son para entregar el martes de la otra semana. En la próxima clase les daré más información de esto, pero por ahora sepan que el de la tutoría es este que tiene la bandera y el escudo que dice reto 1 y que es para hacer durante la tutoría, ni siquiera lo tienen que llevar ya hecho. Eso es todo por hoy, nos vemos en la tutoría y en la clase del jueves. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? Yo Sí, tengo una preguntita. Sí.